Vamos a ver el cuadro clínico de un paciente que tiene cardiomiopatía dilatada. Entonces, cardiomiopatía dilatada, ya en el video anterior vimos que es un paciente que tiene dilatación de las 4 cavidades del corazón y aparte vamos a tener una disminución de la fracción de eyección. Ya cuando tenemos una disminución de la fracción de eyección, esto quiere decir que el paciente ya tiene falla cardíaca sistólica. Y como tenemos afección de las 4 cavidades, el paciente va a tener falla cardíaca derecha y también falla cardíaca izquierda. Ya en videos anteriores vimos cómo se presentan los pacientes con falla cardíaca derecha y con falla cardíaca izquierda. Entonces ahorita ya más que nada va a ser como un repaso. Entonces vamos a poner el corazón. Aquí está el corazón. Aquí está aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Aquí está la arteria pulmonar, rama izquierda de la arteria pulmonar, rama derecha de la arteria pulmonar. Aquí están los capilares pulmonares, que terminan siendo las venas pulmonares, así. Venas pulmonares que llegan al corazón izquierdo. Y del ventrículo izquierdo sale la aorta. Así. Entonces es un paciente que las cavidades van a estar dilatadas. Entonces vamos a tener dilatación del corazón y va a ser más difícil que el corazón se contraiga si es que está dilatado. Entonces el paciente va a tener falla cardíaca y como son las 4 cavidades, las 2 de la derecha y las 2 de la izquierda, las que están dilatadas, el paciente va a venir con falla cardíaca izquierda y derecha. Falla cardíaca izquierda, esto es, si el paciente tiene falla cardíaca de las cavidades izquierdas, esto es, aumenta la presión aquí, en el ventrículo izquierdo y también en la aurícula izquierda. Y si aumenta la presión en la aurícula izquierda, va a ser más difícil que la sangre de las venas pulmonares pase a la aurícula izquierda. Entonces vamos a tener un aumento de la presión en las venas pulmonares. Y si aumenta la presión en las venas pulmonares, va a ser más difícil que la sangre que está en los capilares alveolares pase a las venas pulmonares. Entonces va a ser más difícil y va a aumentar la presión en los capilares alveolares. Entonces aquí vamos a poner los alveolos, aquí están los alveolos. Y si aumenta la presión aquí, el líquido o el plasma que está aquí en los capilares se va a chorrear. Entonces vamos a tener líquido que se está pasando de los capilares a los alveolos. Y entonces el paciente va a venir con edema pulmonar. Entonces el paciente que viene con falla cardíaca izquierda va a venir con edema pulmonar. Y esto va a presentar con disnea. Puede ser disnea nocturna, puede ser la disnea paroxística nocturna, que esto es cuando el paciente se acuesta, es cuando más disnea va a tener. Y cuando el paciente se para, va a tener menos disnea porque vamos a tener una disminución del retorno venoso. Eso ya lo vimos en videos anteriores. Pero los pacientes que tienen falla cardíaca izquierda tienen más disnea cuando están acostados a cuando están parados o cuando están sentados por los cambios en el retorno venoso. Entonces el paciente se va a presentar con disnea. Y si el paciente tiene falla cardíaca derecha, esto es, si aumenta la presión aquí en la aurícula derecha y en el ventrículo derecho, va a ser más difícil que la sangre que viene de la vena cava inferior y la sangre que viene de la vena cava superior drenen a la aurícula derecha. Entonces aumenta la presión tanto en la vena cava inferior como en la vena cava superior. Si aumenta la presión en la vena cava inferior, todas las venas que drenan a la vena cava inferior van a tener aumentada la presión. Esto es, las venas que reciben sangre de los pies van a tener aumento de la presión. Y entonces el paciente va a venir con edema de miembros inferiores. Las venas suprahepáticas drenan a la vena cava inferior. Entonces el paciente va a venir con hepatomegalia. Y vamos con la vena cava superior. La vena cava superior está compuesta de los troncos venosos brachiocefálicos y los troncos venosos brachiocefálicos izquierdo y derecho. Cada uno está compuesto por la vena yugular y la vena subclavia. Entonces aumenta la presión en la vena cava superior, entonces aumenta la presión en los troncos venosos brachiocefálicos y va a aumentar la presión en la vena yugular, porque va a ser más difícil que la sangre pase de la vena yugular al tronco venoso brachiocefálico, porque es más difícil que la sangre pase del tronco venoso brachiocefálico a la vena cava superior, porque está aumentada la presión. Entonces vamos a tener un aumento de la presión
en las venas yugulares. Y entonces el paciente va a venir con distensión o ingurgitación yugular. Ingurgitación yugular. Entonces un paciente que tiene falla cardíaca izquierda y falla cardíaca derecha. Entonces se va a presentar con edema pulmonar y se va a presentar con edema de miembros inferiores, hepatomegalia y con distensión de las venas yugulares. Y en la exploración física vamos a tener, como es un paciente que tiene cardiomiopatía dilatada, es un paciente que la diástole sí la tiene bien. La función diastólica está bien, el corazón sí se puede relajar, sí se relaja. Lo que cuesta trabajo es hacer contracción del miocardio porque ya tenemos mucha dilatación. Y entonces el paciente puede tener insuficiencia de la válvula tricúspide o de la válvula mitral. Voy a borrar. Entonces vamos a poner el corazón aquí, pero voy a poner dilatadas las cavidades para que quede más claro. Entonces está así el corazón, así, y aquí van a estar las válvulas, así. Entonces teníamos, aquí están las válvulas, pero si la cavidad crece, entonces la pared lateral se separa más del septum, y si se separan más, esta valva está anclada a la pared lateral y esta válvula está anclada al septum interventricular. Entonces, si la cavidad se hace más grande, las valvas entre sí se van a separar. ¿Qué es lo que es aquí? Las valvas están separadas. Y cuando tenemos que las valvas están más separadas, esto es de regurgitación o insuficiencia de la válvula, en este caso insuficiencia de la válvula tricúspide o insuficiencia de la válvula mitral, porque el corazón se hizo más grande. Y en videos anteriores vimos que cuando tenemos insuficiencia de la válvula mitral o de la válvula tricúspide, el volumen que vamos a tener aquí en los ventrículos va a ser mayor. Y cuando tenemos mucho volumen en los ventrículos, podemos tener un sonido adicional, aparte de tener el S1, S2 o el R1, R2, vamos a tener otro que es el S3 o el R3, que se va a dar por la sangre que pasa de la aurícula izquierda. Cuando pasa el ventrículo izquierdo, esta sangre va a chocar con la sangre que ya tiene el ventrículo izquierdo. Y recordemos que estos pacientes, los que tienen insuficiencia de estas válvulas, tienen más volumen de sangre aquí. Entonces la sangre de aquí va a chocar con la sangre que está aquí en el ventrículo izquierdo y eso va a hacer un ruido. Y este ruido es el R3. Y en videos anteriores vimos que el ruido R3 se escucha como... Entonces, S1, S2, S3. S1, S2, S3. Así. Y dicen que suena como si dijéramos la palabra Kentucky. Así. Kentucky. Así se escucha el S3. Y también podemos encontrar un S4 o R4, que esto se va a dar si la causa de la cardiomiopatía dilatada fue que el paciente tenía hipertensión crónica. Y en videos anteriores vimos que los pacientes que tienen hipertensión van a tener hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, aquí la pared del ventrículo izquierdo va a ser hipertrófica. Y cuando la sangre que está en la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y choca con esta pared que está engrosada, eso va a ser un sonido. Cuando la sangre de aquí choca con la pared que está engrosada, eso es otro ruido. Y ese ruido es el R4 o el S4. Y este se va a escuchar como... que esto es, escuchamos S1, S2, S4, pero el S4 va muy pegado al siguiente S1. Entonces es S1, S2, S4 y el S1 está muy pegado. Y luego S2. Y luego otra vez S4, S1, S2, S4, S1, S2. El S4 y el S1 están muy pegados. El S4 es al final de un latido. Y el S1 es al inicio del siguiente latido. Pero el S4 y el S1 van muy juntos. Eso lo vimos en videos anteriores, pero entonces se escucha como S4, S1, S2. Así. Y entonces dicen que aquí digamos la palabra Tennessee. Entonces, así. Tennessee.
Entonces, en la exploración física de un paciente que tiene cardiomiopatía dilatada, vamos a encontrar ingurgitación de las venas yugulares, hepatomegalia, edema de los miembros inferiores. El paciente va a tener disnea y puede tener disnea paroxística nocturna o ya severo que venga con disnea a todas horas. Y vamos a tener o un S3 o ruido R3 o un R4 o S4. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.